pacientes. Entonces, lo primero es entender que todo parte del papel que va a jugar en la cicatrización el fibroblasto, encargado de orquestar toda la arquitectura que necesitamos para cerrar una herida, bien sea una herida traumática, una herida primaria por cirugía, cualquier tipo de incisión que hagamos en el cuerpo, el papel protagónico en el momento del cierre lo va a tener el fibroblasto. ¿Y cómo se va a dar? Inicialmente, cuando tenemos una herida, vamos a tener la formación de un coágulo. Bueno, inicialmente entran patógenos a la herida por la solución de continuidad de la piel. Las plaquetas van a ser las primeras que llegan y por medio de la vía de activación plaquetaria intrínseca y extrínseca se van a activar y van a producir además la degranulación de mastocitos se va a amplificar por medio de la vasodilatación y a su vez se va a producir la diapedesis de diferentes células inmunitarias como los leucocitos, los neutrófilos. Además de esto, posteriormente, los macrófagos van a empezar a fagocitar residuos, a secretar más citoquinas y a ampliar el proceso y la respuesta inflamatoria a este nivel. Y esto a su vez nos va a producir angiogénesis y la proliferación fibroblástica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en detalle en un epitelio cuando tenemos una lesión? Inicialmente vamos a tener un territorio con hipoxia en donde no va a haber, digamos, irrigación sanguínea por la lesión de los vasos que allí deberían llevar la sangre, y esto va a hacer que el fibroblasto se active por medio del factor inducible a hipoxia alfa, que a su vez va a activar el factor de crecimiento endotelial vascular, que en sinergia con el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento fibroblástico va a potenciar la angiogénesis y va a llevar la irrigación principalmente a este tejido y con ella todas las células de la inflamación. A su vez, a nivel de la epidermis, vamos a ver cómo el fibroblasto va a empezar a secretar factor de crecimiento epidérmico y va a inducir la proliferación de los queratinocitos basales y a su vez va a empezar a producir el cierre de la herida. Entonces, esto como, digamos que hasta ahí es una cicatrización normal y como vemos como el fibroblasto va a estar secretando matriz extracelular, va a estar produciendo angiogénesis y va a estar produciendo que queratinocitos basales se diferencien y empiecen a proliferar. ¿Cuál es el problema cuando nos enfrentamos a una cicatriz patológica? Lo que sucede es que este proceso muchas veces no se pausa, sino que se perpetúa y es allí donde estamos en el contexto de una cicatriz patológica, que bien puede ser un queloide o una cicatriz hipertrófica. Entonces, ¿qué se ha descubierto? Que hay unas proteínas también secretadas por diferentes células de la matriz extracelular, entre ellas los fibroblastos y otras células inmunitarias que van a producir metaloproteinasas que van a frenar el proceso de la síntesis de colágeno y van a producir la remodelación de la matriz extracelular, a su vez produciendo apoptosis y, como ya lo mencioné, remodelación de la matriz extracelular. Y aquí traigo el primer punto a colación, y es que se ha visto que el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento fibroblástico son los encargados de inhibir la síntesis de metaloproteinasas, es decir, de perpetuar un proceso de cicatrización patológico. Y podemos ver cómo moléculas como la toxina botulínica ha surgido y se ha visto, ya vamos a ver más adelante el mecanismo de acción, se ha visto cómo esta puede bloquear este bloqueo sobre las metaloproteinasas, y es decir, la toxina botulínica es capaz de aumentar la síntesis de metaloproteinasas, aumentar la apoptosis y aumentar la remodelación extracelular de la matriz extracelular. Entonces, ya conociendo cómo se da el proceso de cicatrización patológico y cómo actúan diferentes moléculas como la toxina botulínica, vamos a enfocarnos en la charla en diferentes preguntas que pueden ser muy útiles y nos permiten, digámoslo, abordar el tema de la cicatrización en una herida. Entonces, lo primero a tener en cuenta es si realmente influye la sutura que empleamos en una cicatriz. Entiéndase sutura, para realizar puntos simples, una sutura continua, una intradérmica. Entonces, para eso traigo este paper publicado un ensayo clínico aleatorizado publicado por el Departamento de Cirugía Plástica y Dermatología de la Universidad British of Columbia en Vancouver, Canadá, y ellos lo que hicieron fue tomar pacientes que se habían sometido a una cirugía de Mohs para resecar un carcinoma y obtuvieron 105 pacientes, como ustedes pueden ver en pantalla. ¿Qué hicieron los autores de este estudio? Suturaron la mitad de la herida con puntos simples, como ven acá, y la otra mitad la suturaron con una sutura continua, queriendo ver si realmente había diferencias que justificaran una sutura sobre otra. Entonces hicieron el seguimiento a la semana y a los 6 meses, y aquí podemos ver cómo fue evolucionando la cicatriz. Y lo más interesante es que
Al hacer la evaluación utilizaron 3 escalas para evaluar la cicatrización que están ampliamente validadas y se dieron cuenta que ni a la semana, ni a los 2 meses, ni a los 6 meses, que fue cuando hicieron el seguimiento, hubo ninguna diferencia. Esto quiere decir que ese paradigma que existe, que las heridas en cara, al menos las que se hacen en cirugía, que están en un ambiente controlado y aséptico, no tienen ninguna diferencia en si se suturan con una sutura continua o con un punto simples. Ya cuando estamos hablando de heridas traumáticas y sucias, digamos que la cosa puede ser diferente porque a veces que se infecte una herida o se haga un absceso o algo que haga necesario drenar la herida, sí puede ser mucho más fácil tener puntos simples para que no sea necesario quitar toda la sutura. Pero para el caso de una herida quirúrgica, no hay ninguna diferencia al momento de elegir uno u otro tipo de sutura para cerrar la herida. Entonces, otra pregunta es si influye el material de sutura que empleamos en la cicatriz final. Y esto sobre todo aplicándolo a suturas absorbibles, porque pues el prolene y las suturas externas las quitamos. Pero, por ejemplo, muchas veces cuando suturamos heridas faciales, hay un paradigma que dice que debería hacerse siempre con sutura absorbible y que debería retirarse alrededor del sexto o séptimo día para que la cicatrización sea adecuada. Este es un estudio que publican en el Journal Plastic and Reconstructive Anesthetic Surgery en 2018 por el Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Universitario Waterford en Irlanda, y ellos realizan una revisión sistemática y un metaanálisis con 1.521 artículos que al final terminan siendo 11, y en esto comparan cómo, o sea, la diferencia de cerrar una herida en cara con una sutura absorbible, como pueden ver en pantalla, versus una sutura no absorbible. Y como pueden ver en pantalla, es decir, comprueban en la mayoría de estudios que involucran las diferencias entre suturar una cara con Prolene 6 ceros versus suturar una cara con Vicryl Rapid 6 ceros. Esto estamos hablando de los puntos externos, que tradicionalmente se dice que debería hacerse con Prolene y debería retirarse a los 7 días. Y en este estudio es muy interesante porque evaluaron dos escalas, la escala cosmética visual análoga y la escala de satisfacción visual análoga, la infección, la adherencia, el eritema y la marcación de los puntos, para ver si realmente cuando uno sutura una cara con una sutura absorbible, la herida el proceso de cicatrización va a tener una peor calidad que si se hace como tradicionalmente se ha enseñado, que es con el Prolene. Entonces, ¿qué encontraron los autores de este estudio? Que ni la escala de satisfacción visual, ni la escala cosmética visual análoga, ni la tasa de infección, ni la tasa de licencia, ni la tasa de cicatrices patológicas fueron estadísticamente significativas. ¿Qué quiere decir eso? Que perfectamente heridas traumáticas en cara y heridas quirúrgicas en cara se pueden suturar con Vicryl Rapid 6 ceros y se tiene el mismo resultado que si se hace con Prolene 6 ceros, con la ventaja, claro está, que no es necesario retirar los puntos, y esto es principalmente, eh, digámoslo, favorable cuando trata de pacientes pediátricos, que el retiro de puntos suele ser muy traumático. ¿Por qué? Porque el Vicryl Rapid se va a caer al cabo de una semana sin dejar cicatrices de peor calidad. Otra pregunta importante que traigo a colación es si cuando revisamos una cicatrización patológica, es decir, ya tenemos un queloide o una cicatriz hipertrófica en nuestros pacientes y vamos a hacerle una revisión de la cicatriz, vamos a retirarla, hacer dobloplastias o algún otro procedimiento para mejorar la cicatriz patológica, si el material empleado va a tener alguna diferencia. Y esto sobre todo lo traigo a colaciones porque ahorita en la actualidad hay una duda muy grande en si es preferible emplear Vicryl, que es el que tradicionalmente hemos usado para poner los puntos profundos, o PDS, que es la misma polidioxanona que ha venido ganando popularidad porque tiene mejores resultados. Entonces, para eso traigo este estudio que también se publicó en el Journal Plastic Reconstructive Anesthetic Surgery en 2018, y este comparaba, es un ensayo clínico que hicieron en Nueva Delhi, India, que comparaba 60 pacientes asignados aleatoriamente en dos grupos. Ustedes pueden ver acá las caras de los pacientes, cómo tenían las cicatrices patológicas, y los llevaron a una revisión de la cicatriz, y el grupo 1 fue suturado con puntos profundos de Vicryl, pero el grupo 2 fue suturado con PDS del mismo calibre, y posteriormente la piel se cerró con nylon de 6 ceros.
El seguimiento lo hicieron al mes 1, al mes 3 y al mes 4. Midieron el ancho de la cicatriz y la escala de Vancouver para evaluar la calidad de la cicatriz. ¿Y que encontraron? Cosas bastante interesantes. Se ve como esta es la tabla del ancho, sí, de la longitud del ancho de la cicatriz después de la revisión. Y se ve como en el grupo que tradicionalmente se cerró con Vicryl, el ancho es mucho mayor, pues estadísticamente significativo, va a ser mayor para el Vicryl que el PDS. ¿Qué quiere decir esto? Que el PDS nos va a producir una cicatriz mucho menos ancha que si usamos Vicryl para hacer los puntos profundos. Y cuando evalúan la escala de Vancouver también obtienen resultados estadísticamente significativos y lo que resulta es que para el grupo 2 va a tener un resultado mucho menor. Al mes podemos ver que ambos tienen un puntaje de 2, pero al mes 3 y 4 el puntaje de los pacientes que se suturaron con Vicryl es peor que el que se suturaron con PDS. Entonces, ¿qué concluyen los autores de este ensayo clínico? Es que el PDS sí es superior y sí se está interponiendo como, digámoslo, el material de sutura a usar cuando usamos puntos profundos. Por lo que les explico, se ha demostrado que tiene menos extrusión de la sutura y genera mejores resultados estéticos en la cicatrización que el Vicryl. Y esto posiblemente se atribuye a que el Vicryl es un polifilamento absorbible que genera una mayor reacción al material de sutura que el PDS, que es un monofilamento también absorbible. Ahora, ¿cuál es la evidencia que tenemos en la actualidad sobre el manejo no quirúrgico de una cicatriz? Y es que han surgido una gran cantidad de manejos no quirúrgicos. Yo creo que todos han visto cómo mandamos sistemáticamente masaje, siliconas, el uso de prendas de licra para mejorar la cicatriz. ¿Qué se ha visto? Por ejemplo, en esta revisión sistemática y metaanálisis que publican en el Journal Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery en 2009, se ve cómo al hacer una revisión sistemática y metaanálisis del uso del masaje, que prácticamente se le envía a todos los pacientes, se ve que realmente el masaje no tiene estadísticamente significativo ninguna ventaja para la cicatrización, al menos en este estudio. No hay resultados consistentes ni para la altura de la cicatrización, ni para la pigmentación, ni para la hipervascularidad de la cicatriz, ni en la flexibilidad, ni en el color de la cicatriz. Sin embargo, y aquí cabe una aclaración, pese a que la silicona y el masaje son dudosos, los autores de todos los estudios siguen recomendando su uso porque son terapias que no son inocuas para los pacientes y así como no se ha demostrado que sirvan, tampoco se ha demostrado que no sirva su uso. Entonces, como son estrategias bien toleradas, se sigue recomendando que los pacientes deberían usarlas, pero pues sí cabe la aclaración de que no es lo más efectivo para obtener un proceso de cicatrización de la mejor forma posible. Y ya entrando a diferentes fármacos inyectables, en este estudio que es un metaanálisis en red que se publicó en el Aesthetic Plastic Surgery en 2023 por el Departamento de Cirugía Plástica de Huangsong en una universidad de Wuhan, China, en el cual toman 1.539 pacientes de 23 artículos y evalúan diferentes inyectables a la hora de manejar una cicatriz. Entonces, evalúan la toxina botulínica, la triamcinolona, que es lo que tradicionalmente usamos, el 5-fluoracilo, el verapamil y la bleomicina, y las combinaciones entre estos. Y posteriormente determinan el área bajo la curva. Y, por ejemplo, acá vemos un ejemplo en el cual este paciente es manejado con toxina botulínica y al cabo de la evolución posoperatoria, vemos, perdón, no de posoperatoria, sino al cabo de la evolución de la cicatrización, podemos ver cómo ha evolucionado satisfactoriamente hasta una cicatriz que prácticamente es imperceptible. Igualmente esta paciente que ustedes ven aquí abajo, que manejaron con toxina botulínica y produce una cicatrización bastante favorable. Ahora, ¿qué encontraron? Y es lo interesante de este artículo, es que lo que usamos normalmente, que es la triamcinolona o el Kenacort, tiene una eficacia de tan solo 26.7% en este metaanálisis de 1.500 pacientes. Y cosas como la silicona que les mencionaba previamente tiene una efectividad de menos del 20%. Pero lo curioso es que cuando combinamos triamcinolona con toxina botulínica, obtenemos una eficacia de más del doble de solo la triamcinolona. Obtenemos una eficacia que llega hasta el 82.2%, al menos en este estudio que estoy mencionándoles. Y en eso concluyen los pacientes que las combinaciones son lo mejor y que no hay una terapia que sea más efectiva que mezclar toxina botulínica y triamcinolona para el manejo de una cicatrización patológica. Entonces, esto nos lleva a una pregunta muy interesante porque esto de la toxina botulínica para cicatrización realmente es bastante nuevo y es cómo funciona
la toxina botulínica. Todos sabemos que es un miorrelajante que va a producir diversos efectos, pero en ningún lado se ha estudiado, se ha explicado que tenga un papel en la regulación de los fibroblastos. Entonces, para eso traigo este estudio experimental que se realizó en 2018, que fue publicado en el, perdón, que fue publicado en el Journal of Cosmetic Dermatology en el año 2018 y lo realizaron en el Departamento de Dermatología del Hospital de Chongqing, en Chongqing, China. Y en esta, lo interesante es que los autores del estudio tomaron pacientes que tuvieran cicatrizaciones patológicas, es decir, queloides, y tomaron una muestra de queratinocitos, perdón, de fibroblastos de los queloides, y tomaron una muestra de la piel sana, de los fibroblastos de la piel sana de los pacientes, del mismo paciente, y lo sometieron a un cultivo de fibroblastos y posteriormente lo sometieron a un tratamiento con toxina botulínica a diferentes concentraciones, a 0,01 unidades, a 0,1, a 1 y a 10 unidades por litro durante 24 horas. Entonces, tenemos que a un paciente le extraen fibroblastos del queloide y le extraen fibroblastos de la piel normal, ambos los cultivan y miran comparativamente qué pasa con los dos cultivos del mismo paciente y al exponerlo a toxina botulínica. Y eso lo estudian por inmunofluorescencia. Entonces, ¿qué encuentran los autores de este estudio? Que conforme aumenta la dosis de toxina botulínica, los fibroblastos, que son los que ustedes ven acá en gris, los fibroblastos de los queloides, tienen una disminución en la viabilidad celular y los fibroblastos normales de piel sana no se disminuye la viabilidad celular de esos fibroblastos. Y a 10 unidades vemos que casi es más del doble y ya es estadísticamente significativo la disminución de la viabilidad celular del fibroblasto ante la exposición a toxina botulínica. Y otra cosa importante es que vemos cómo la proliferación celular de los fibroblastos también decrece muy dramáticamente cuando hablamos de fibroblastos de queloides versus los fibroblastos de piel normal. Entonces vemos que la toxina botulínica no solo disminuye la viabilidad celular y la proliferación celular del fibroblasto, sino que también va a disminuirlas de una forma mayor en los fibroblastos patológicos o los fibroblastos extraídos de un queloide. Y otra cosa muy importante que vieron en este estudio es que no solamente disminuye la viabilidad y la proliferación del fibroblasto, sino que también la toxina botulínica produce una ampliación de la síntesis de metaloproteinasas, es decir, indirectamente va a aumentar la remodelación de la matriz extracelular por medio de la síntesis de metaloproteinasas. Entonces, ¿qué concluyen los pacientes? Que la toxina botulínica nos ayuda a disminuir la viabilidad del fibroblasto, a disminuir la proliferación de los fibroblastos y a aumentar la síntesis de metaloproteinasas. Ahora, este es un estudio de microscopía de inmunofluorescencia y vemos cómo es más de lo mismo que les estoy diciendo. Los núcleos de los queloides, de los fibroblastos de queloides disminuyen, mm, digamos, dramáticamente conforme aumenta la dosis de toxina botulínica, versus los fibroblastos de tejido normal que no tienden a disminuir en la misma cantidad que sí lo hacen los fibroblastos patológicos. Entonces, ese es un estudio muy llamativo que trata de explicar cómo la toxina botulínica actúa sobre el fibroblasto patológico. Ahora, otra pregunta que nos trae, digamos que nos involucra, que involucra la especialidad, es si existen nuevas aplicaciones para el uso de lipoinjertos. Ya sabemos que los lipoinjertos, por ejemplo, yo creo que algunos de ustedes los han visto en la unidad de quemados de la misericordia, los empleamos para mejorar la cicatrización. Cuando tenemos una cicatrización hipertrófica en un quemado, tenemos una cicatrización de mala calidad, les lipoinyectamos pues lipoinjertos grasos que generalmente sacamos del muslo y esto lo hacemos para mejorar la calidad de la cicatriz. Pero digamos que eso ya está ampliamente estudiado. Hay una tendencia a lipoinyectar, por ejemplo, los quemados en agudo, recién ocurre la quemadura, para mejorar el proceso de cicatrización desde la etapa inicial. Y em, Y entonces en este estudio que fue publicado en el Burns en el año 2022 del Departamento de Cirugía Plástica del Hospital General Abukir de Alejandría, Egipto, realizan un ensayo clínico aleatorizado con 100 pacientes en el cual los aleatorizan. 50 pacientes los dejan para manejo conservador, convencional, con apósitos, como tradicionalmente hemos venido manejando los quemados, y los otros 50 les aplican los lipoinjertos en tejido celular subcutáneo a la quemadura y les colocan apósitos de nanograsa con el resto de los lipoinjertos que sobran. Les hacen el seguimiento y ven cómo
cómo evolucionan las quemaduras en los controles posoperatorios. Entonces podemos ver acá un ejemplo. Este es un paciente que tuvo una quemadura por escaldadura, una quemadura de segundo grado profundo. Vemos una escara importante en todo el dorso, perdón, en todo el pecho y el cuello, que seguramente va a condicionar retracciones cicatriciales importantes y un deterioro en la funcionalidad del paciente. Sin embargo, le aplican los lipoinjertos y podemos ver cómo la cicatrización se da sin ningún problema y al cabo de algunos meses ya podemos ver cómo el paciente sin necesidad de cirugías, sin necesidad de ninguna otra intervención, logra una extensión completa del cuello sin retracciones patológicas, y esto los autores se lo atribuyen al uso de los lipoinjertos en la etapa aguda de la quemadura. Ahora, este es otro ejemplo, un paciente con una quemadura por llama. eh, en el cual pues se producen múltiples quemaduras en áreas de flexión, también en el cuello, y esta alcanza a ser inclusive de tercer grado en algunas zonas. Y vemos cómo le hacen el manejo convencional de un paciente quemado, vemos cómo lo injertan en algunas zonas, pero vemos cómo el uso de los lipoinjertos, al menos en lo que argumentan los autores de este estudio, mantiene una extensión completa del cuello y no se crean esas retracciones cicatriciales que vimos previamente. Y los autores hacen un estudio histológico en el cual vemos que en el día cero hay una arquitectura del epitelio desorganizada por la quemadura inflamatoria, pero al día 14, el grupo de pacientes que fueron tratados con lipoinjertos, se ve que ya hay un restablecimiento importante de la arquitectura normal de un epitelio. Vemos como las papilas de la dermis papilar ya se están conformando, mientras que en el del tratamiento convencional aún no lo están haciendo, y vemos como las capas de queratinocitos ya han alcanzado su grosor casi total, mientras que en el grupo del tratamiento convencional no ha sucedido del mismo modo. En el día 30 vemos que la arquitectura del epitelio ya está casi terminada en el grupo de los lipoinjertos, y vemos que ya la queratina se está estableciendo, y algo muy importante es que vemos como las fibras de colágeno, en la tinción de colágeno, se ven mucho más gruesas y enredadas en el grupo tratado convencionalmente, pues en el grupo que trataron de forma convencional, con apósitos convencionales, las quemaduras. Y vemos como en el grupo de los lipoinjertos la arquitectura del colágeno tiende a ser un poco más organizada. Y esto se refuerza al día 90, donde vemos la arquitectura de las papilas dérmicas de una forma muy fisiológica, mientras que en el grupo del tratamiento convencional al menos en este corte no lo demuestran. Y las fibras colágenas están bastante engrosadas, desorganizadas, mientras que en el grupo de los lipoinjertos no sucede de esa manera. Entonces, ¿qué es lo llamativo de este estudio? Que la textura después de la quemadura va a ser suave en el 80% de los pacientes que trataron con lipoinjertos versus un 32% de los pacientes que trataron con un tratamiento convencional. Y la textura rugosa va a estar solo en el 20% de los pacientes de los lipoinjertos y hasta en un 68% de los pacientes que trataron con un tratamiento convencional para el paciente quemado. Las cicatrices, digamos, hipertróficas también van a estar mucho más elevadas en el grupo del tratamiento convencional, hasta 72% versus un 10% del tratamiento con lipoinjertos. Y los cambios hiperpigmentados o hipopigmentados van a estar también a favor del uso de los lipoinjertos. Las contracturas, que es un aspecto muy importante para el artículo que traigo a colación, se presentan en un 90%, perdón, se presentan en solo un 10% en el grupo que trataron con lipoinjertos, y se presentan hasta en un 36% en los pacientes que trataron de forma convencional. Entonces, ¿qué concluyen los autores de este estudio? Que los lipoinjertos en agudo van a tener un menor tiempo de curación y estancia hospitalaria, van a generarnos un menor tiempo de epitelización, van a minimizar el dolor de los pacientes, van a mejorar la cicatrización sin contracturas, van a tener una menor limitación para el movimiento en las zonas de flexión, y va a tener un mejor resultado a la hora de, eh, digamos, de la cicatrización. Entonces, muchachos, es una revisión que hicimos con ánimo de que conozcan lo que está surgiendo y lo que está siendo publicado recientemente en la literatura científica para mejorar el proceso de cicatrización, que digamos es el estigma más grande que se llevan nuestros pacientes, bien sea traumático o por heridas quirúrgicas, porque digamos no hay forma de hacer una cirugía sin producir una cicatriz en el paciente, pero sí hay formas de hacer que esa cicatriz sea lo menos notoria posible y que el paciente esté a gusto y conforme con el proceso de cicatrización que lleva. Eso sería todo lo que traigo para ustedes. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias. Es una, pues, dentro de las charlas y el ciclo que tenemos muy importante, considerando para lo que vamos a salir a hacer, ¿no? Y poder dirigir bien todos los esfuerzos terapéuticos que desde la medicina general incluso podemos hacer. Muchas gracias nuevamente. Sentimos las molestias y cogerlo ahí de afán y de carrera con eso. Y pues aprovechamos también para saludar a la profe Mora y darle las gracias por su asistencia a nuestra charla del día de hoy. No, muchas gracias por la invitación, aprendí bastante y repasé bastante de un proceso eh, tan cotidiano en nosotros los cirujanos. Llevamos tanto a cabo y nos olvidamos de esas cosas básicas. Muchas gracias, William. Con todo gusto, profe. Muchas gracias. Bueno, espero que me sigan invitando, porque hasta ahora el único que me ha invitado es Andrés. Entonces, Claro que Claro sí, que sí. profe. Nicolás,